Esta es la historia de Alejandro, un hombre que, desde joven, vivió marcado por una profunda negación de la existencia de Dios. Criado en una familia tradicionalmente católica, él experimentó muchas frustraciones y desilusiones con su entorno religioso. La enfermedad de su madre cuando él era apenas un adolescente, las constantes discusiones familiares y el sufrimiento de personas cercanas le llevaron a cuestionarse el propósito de la fe. A los 20 años, cuando su madre falleció después de una larga lucha contra el cáncer, Alejandro llegó al límite de su tolerancia hacia cualquier forma de creencia en lo divino. Durante el funeral, escuchó cómo los amigos y familiares le decían frases como «está en un lugar mejor» o «Dios tiene un propósito». Estas palabras despertaron una ira profunda en su interior. ¿Qué tipo de Dios permite que una mujer tan buena sufra tanto?, pensaba. Desde ese momento, comenzó a manifestar un odio abierto hacia la idea de Dios, creyendo firmemente que la religión no era más que un consuelo para los débiles. Los años pasaron y Alejandro se convirtió en un hombre exitoso en el mundo de los negocios. Sin embargo, aunque había alcanzado el éxito profesional, su vida personal estaba en ruinas. Era conocido por su temperamento irascible, su rechazo a cualquier conversación sobre espiritualidad y la constante burla hacia aquellos que practicaban alguna fe. En más de una ocasión, se había enfrentado violentamente a quienes intentaban hablarle de Dios. Un día, mientras viajaba solo en su coche por una carretera rural después de una larga reunión de negocios, algo cambió. Era una tarde lluviosa y, sin razón aparente, la imagen que durante años había tratado de bloquear aparecía en su mente con una nitidez casi dolorosa. Se sentía inquieto, incómodo, y decidió detenerse en un pequeño mirador cerca de un bosque. Allí, con la lluvia cayendo suavemente, algo sucedió. De repente, un relámpago iluminó el cielo, y por unos instantes todo a su alrededor se tiñó de una luz dorada. Alejandro, incrédulo, sintió una presencia tan poderosa y tangible que le fue imposible ignorarla. Un calor indescriptible llenó su cuerpo, pero no era un calor físico. Era algo que envolvía su espíritu, algo que no podía explicar. Cayó de rodillas, sintiendo que todo el odio, el dolor y la ira que había acumulado a lo largo de los años se derrumbaban en un solo instante. Fue en ese momento cuando escuchó una voz, suave pero firme, que le dijo: «He estado aquí todo el tiempo, esperando a que abrieras tu corazón». Alejandro, sorprendido, buscó con la mirada, pero no había nadie más allí. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y por primera vez en su vida, no luchó contra ellas. Sintió una paz abrumadora, algo que jamás había experimentado antes. Esa noche, Alejandro volvió a casa con una nueva perspectiva. Aunque no sabía exactamente qué le había ocurrido en ese mirador, no podía negar que había tenido un encuentro con algo mucho más grande que él mismo. Poco a poco, comenzó a buscar respuestas. Empezó a leer la Biblia, a asistir a reuniones donde podía hablar abiertamente sobre sus dudas y miedos, y a medida que lo hacía, su corazón se transformaba. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un hombre de fe. Ya no se burlaba de los creyentes ni rechazaba la espiritualidad. Ahora hablaba abiertamente de su experiencia, compartiendo cómo, después de años de negar a Dios y odiarlo, había encontrado la paz en su presencia. Lo más increíble era que no importaba cuánto tiempo lo hubiera rechazado, Dios siempre estuvo allí, esperando pacientemente por él. Alejandro nunca olvidó aquel día en el mirador. Para él, fue el momento en que entendió que, aunque había pasado la mayor parte de su vida huyendo de Dios, nunca fue abandonado. Al final, el encuentro fue inevitable y la gracia fue irresistible.